Hoy, en el sexto día del Mundial, vamos a repasar los partidos del día 5. No estoy seguro si hice la cuenta bien. A ver, técnicamente los partidos que pasaron ayer y el día de ayer fue el día 5. Así que vamos a dejarlo en eso, de que fue el día 5. El día 5 del Mundial. Pasaron cosas, pasó un Arabia Saudita de Uruguay, del cual ya hablamos en este canal, quizás con un tono derrotista. O sea, vos me escuchabas hablar al principio, parecía que yo estaba dejando fuera del Mundial Uruguay. No es el caso, no va bastante bien en este Mundial, todavía tengo fe, porque bueno, así es Uruguay. Luego, no sé, no estaba pensando qué más decir de Brasil y Uruguay, no hay nada, la verdad, o sea, ya dije todo lo que había que decir en el video que subí ayer, así que lo pueden ir a ver, por favor, los agradecería un montón. Pero hoy vamos a hablar de los partidos que pasaron antes y el partido que pasó después de Arabia Saudita Uruguay. Ayer fue el tercero del día y hubo 4 partidos. Hubo, que fue por donde vamos a empezar, el primer 0-0 del día, España-Cabo Verde. La primera decepción grande del Mundial, ¿no? Porque capaz que vos catalogás a Brasil como una decepción por perder contra Marruecos, por empatar contra Marruecos, digo. Pero Marruecos era una selección que venía ya de un buen momento y que era una selección infinitamente más fuerte de lo que es Cabo Verde. Entonces para mí es más papelón esto de España, que fue empatar 0-0 con Cabo Verde, no poder meterle un gol a Cabo Verde. Obviamente acá el hombre, el héroe, el Superman, la persona que cuando llega a Cabo Verde van a tener que hacerle una estatua, Bocinia, 8,5 valoración, mamá, lo que jugó Bocinia, obviamente el mejor jugador de su equipo. Es decir, que Cabo Verde no hay, o sea, no se puede destacar una individualidad por una cuestión de que todo Cabo Verde jugó como una especie de muro súper defensivo. O sea, el Jarambol en su máximo esplendor. Sonríe el Cholo Simeone, sonríe Mikel Arteta, sonríe Australia, sonríe toda la gente que juega Jarambol, porque el arte de defender que hizo Cabo Verde en este partido fue increíble. Obviamente vos ves las estadísticas y decís, ¿cómo no ganó España? Porque nada, 764 pases hizo España, 764 pases, 23 remates al arco, 8 tiros al arco. Muy parecido al partido de ayer de Uruguay. O sea, una selección que empezó jugando a los pases, a distribuir la pelota, como si Cabo Verde fuera Holanda, ¿no? Y tuvieras que jugarle con cuidado. España arrancó floja, arrancó tranquila, como sí, el gol va a caer en cualquier momento, ya vamos a ganar, no sé qué. Y mientras iba pasando los minutos, vos notabas que España iba subiendo la intensidad, iba diciendo, bueno, el gol no está cayendo, hay que ir a buscarlo, hay que ir a buscarlo. Lo que pasa es que cuando quedaron convencidos de decir hay que ir a buscarlo y entró Lamine Yamal, faltaban 15 minutos y Cabo Verde ya estaba en un modo defensivo, ya se dieron cuenta que era posible defenderlo y estuvieron todo el partido con una actitud defensiva increíble. Obviamente Bocinia se mandó cada atajada, o sea, no atajó una, no atajó dos, atajó como 4 súper claves. La verdad, Bocinia cuando termine el Mundial tiene que darle un contrato, tiene 40 años, yo sé, pero el fútbol uruguayo lo puede comprar, si 50.000 dólares vale, yo me fijé. Cualquier club de fútbol uruguayo compra a Bocinia y puedo seguir hablando de él, por favor, me encantaría. Obviamente esto prende las alarmas de Uruguay. Si ganábamos este partido, quedábamos como primeros del grupo con muchas más chances de mantenernos primeros si le ganamos a Arabia, pero ya sabemos qué pasó. Entonces, nada, sabemos que Cabo Verde hay que jugar el ofensivo desde el primer momento, porque si no, nos va a pasar un igual que con España. Vamos a empatar con Cabo Verde y Cabo Verde pasaría segunda de grupo, sería increíble. Pero bueno, España se complica un poco, aunque obviamente sigue partiendo como la favorita de este grupo y quizás como favorita del Mundial. Nunca se le dan bien los debuts a España, pero bueno,
obviamente hay un sabor amargo, ¿no? Porque seguir diciendo que España es favorita al Mundial después de no poder meter gol a Cabo Verde, nada, está bastante bravo. Y de un empate 0-0 nos vamos a un empate 1-1. Nos vamos al Bélgica-Egipto. Otro empate 1-1 en este Mundial. Egipto que bueno, arrancó ganando con el gol de Emar Ayoub, un golazo por otra parte, fue un golón. Y bueno, un partido la verdad bastante aburrido en tramos. No fue hasta el minuto 66 que un gol en contra de Mohamed Hani sentencia la eliminatoria. El partido, perdón, 1-1. 15 remates de Bélgica, 14 remates de Egipto, 4 remates al arco de Egipto, 3 de Bélgica. Habla de un partido muy parejo, posesión 53-47, pases solo hubo 100 y pico más que de Bélgica. La verdad que nada, son un poco la sorpresa porque nada, se esperaba que Bélgica tuviera si bien no es esa época dorada de Bélgica que hubo hace 1 o 2 mundiales, ¿no? Que tenían muchos jugadores destacados. Acá en el 11 belga tenés a Thibaut Courtois, tenés Yuri Tielemans, tenés Kevin De Bruyne, tenés Jeremy Doku, tenés Leandro Trossard, tenés a Madonna, tenés Charles de Ketelaere, entró de Kuiper, entró Lukaku. Entonces con esa cantidad de jugadores, y de hecho sin entrar, te quedó Selemakers, te quedó Joaquín Seis, te quedó Donny Lukebakio, te quedó Arsene Witzel, Arthur Theat. O sea, tenés jugadores muy buenos en Bélgica y superiores a Egipto, que así destacados, todo el mundo se ve los dos destacados de Egipto, ¿no? Omar Marmoush y Mohamed Salah. Entonces, si esos son, o sea, se ve la diferencia clara entre Bélgica y Egipto. Es clara la diferencia, se nota, y aún así Bélgica no pudo pasar del empate y queda tercera del grupo. Egipto queda última del grupo, supongo que es por fair play. En efecto es por fair play porque tienen 2 amarillas Egipto y una Bélgica. Entonces Bélgica pasa a estar tercera del grupo. Otro grupo que están todos los equipos con un punto. Ahora mismo los primeros del grupo son los del siguiente partido, básicamente porque empataron a más goles. Hablamos del Irán 2, Nueva Zelanda 2. Doblete de Elijah Just para el equipo neozelandés y goles de Raselan y Mohebi en realidad sería para Irán. Nueva Zelanda queda primera por, supongo yo, fair play. Queda primera del grupo, igual que nosotros por fair play, exactamente. Por la amarilla hacia Ensan Hafsafi de Irán. Hace que Australia quede, perdón, Nueva Zelanda, la Nueva Zelanda de Tim Paine queda primera de grupo. Tim Paine, todo bien, pero no jugó un partido muy destacado, la verdad. Se comió un poco los mocos. Fue un partido también muy vistoso, muy bueno. Creo que si no fue el partido de la fecha, empata con Uruguay, la verdad, porque Uruguay también fue un partido que dentro de todo fue entretenido. O sea, estoy pensando en un público medio, ver a una selección atacar tanto y un golero que ataca tanto, no sé. O sea, por ejemplo, yo pienso en España-Cabo Verde. España-Cabo Verde fue un partido que terminó 0-0, pero no viene a nadie quejándose de que fue el primer 0-0 del Mundial, porque Bosnia fue un mago. Entonces, no por ser un empate es un partido aburrido. No, en el Bélgica Egipto sí lo fue, pero hay sus excepciones, como este Irán 2, Nueva Zelanda 2. No hay mucho que destacar, la verdad. Elijah Just y Chris Wood marcaron un partido muy bueno en la delantera. En Irán, obviamente, destacar al lateral Ramin Rasselain, que fue el autor del gol. No sé pronunciar los nombres, perdón. Que fue el autor del gol. Y bueno, también Mohebi fue el autor del segundo gol, pero también Rasselain tuvo más acciones destacadas además del gol.
Y bueno, un partido de vuelta muy parejo, más remates de Irán, pero remates al arco tiene más Australia, tuvo más precisión en sus tiros Australia, 8 tiros al arco de Australia, más posesión también y más pases. Fue superior a Australia en el partido. También sin cometer muchas faltas, 8 faltas a 10 de Irán, siendo que Irán tiene una tarjeta amarilla. Solo un corner por parte de Nueva Zelanda, la verdad bastante extraño. Pero bueno, saliendo un poco pensando de terminar también de hablar de esta fecha del Mundial, sucedieron dos cosas destacadas. En el partido de España-Cabo Verde, Cabo Verde rompió un récord en la historia de los mundiales, un récord que nadie pensó que iba a romper Cabo Verde. Solo hubo una falta de Cabo Verde a 10 de España, increíble. Cabo Verde, sabiendo que tenía un planteamiento defensivo, ultra defensivo, sabiendo que estaba tratando de buscar el empate, que solo haya hecho una falta y que haya roto un récord en la historia de los mundiales con una sola falta, es totalmente destacable por parte de Cabo Verde. Lo hizo increíble y nada, la verdad que es totalmente destacable la actuación de los jugadores caboverdianos. De vuelta, solo una falta, es increíble. Y la otra, bueno, fueron las declaraciones de Taremi, capitán iraní, en conferencia de prensa. Nada, todas las preguntas obviamente relacionadas con el partido de Irán no fueron sobre el partido de Irán. Se habló mucho de las injusticias que está sufriendo Irán por básicamente jugar en Estados Unidos, y todo el tema de que no pueden pasar la noche en Estados Unidos y que el mismo día que terminó el partido tuvieron que irse a jugar contra México. Hubieron jugadores que no tuvieron visa, y todo ese tema causó revuelo en la prensa, como es lógico, y Taremi llegó a un punto que tuvo que quejarse porque, claro, no hubieron preguntas sobre el partido. Y bueno, son cosas que pasan, ¿no? No me acuerdo qué estaba diciendo, perdón. Hubo mucho más tiempo del que ustedes se imaginan entre corte y corte, así que no recuerdo muy bien las cosas. Ah, sí, iba a mencionar dos cositas que me dieron mucha gracia, y les voy a denominar momento carisma, o cosa carismática a mencionar. Primero que nada, volviendo a hablar del héroe de lo que va a este mundial, Bosnia. El padre de Bosnia se va a hablar, y me dio gracia el dato de que Bosnia nació en el mundial del 60. Tiene 40 años Bosnia. Para los que dicen que el fútbol se hace con jóvenes promesas, Bosnia 40 años y se manda esta gran participación en el mundial. Y la otra cosa que me hizo gracia, este jugador iraní, el segundo, el Mohamed Moebi, en el momento de meter el gol, celebra tirando tiros a una grada llena de americanos. Increíble, nada. Para reforzar aún más la idea, ¿no? de por qué del lío que hay con en Estados Unidos. En fin, muchas gracias por ver el video hasta el final. Pueden suscribirse, seguirme, likear, lo que ustedes quieran, comentar, pueden hacer lo que quieran. Muchas gracias por ver este video hasta el final. Joffy Clouds, buenas tardes. Arranque mal. Joffy Clouds, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Chao.